Aquí estamos de nuevo todavía en el río Jordán y continuamos con la segunda parte de cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. Como dije, esta es una de mis partes favoritas de la conferencia que hacemos, hablar sobre cómo adentrarse en la Biblia. Ron me llama buscadora de oro porque me gusta excavar hasta encontrar el oro de las Escrituras y me encanta poder descubrir lo que Dios realmente está diciendo en su palabra. Así que continuemos con el punto número 9, palabras clave y conceptos. Cuando miramos el libro de Filemón, encontramos que hay varias palabras clave aquí. Por ejemplo, él dice prisionero 2 o 3 veces. Dice cadenas 2 veces. También en el versículo 5 dice amor. Y luego en el versículo 7 dice amor. Y luego en el versículo 12 dice mi propio corazón. Así que es una carta de amor. Esta carta no está escrita por este hombre que es un obispo, que tiene la autoridad para hablarle a un pastor que está haciendo algo contrario a la palabra de Dios. Y por lo tanto, está tratando de exhortarlo, ayudarlo y enseñarle. No está siendo Dios, no está siendo acusatorio. Más bien, le está escribiendo un libro de amor. Está escribiendo este libro de corrección con amor. Y esto es muy importante. Sabemos esto al encontrar las palabras clave. Ahora, ¿qué queremos decir cuando decimos encontrar las palabras clave? Lo que estamos diciendo aquí es que busques las palabras que se repiten. Sabes, cuando tienes una conversación con alguien y estás hablando de un tema específico, mencionas ese tema varias veces. Esas son las palabras clave. A lo largo de toda la Escritura, hay palabras que reaparecen, y si las buscas y las encuentras, verás que son muy instructivas. Número 10, preguntas. Ahora bien, no hay preguntas en Filemón, pero en el libro de Romanos, Pablo utiliza preguntas de manera retórica. Él realmente no espera ningún tipo de respuesta, pero cuando plantea estas preguntas, está ayudando a las personas a ver que lo que están haciendo es una tontería y que necesitan reconsiderar lo que están haciendo. Así que cuando encontramos una pregunta, hay 3 cosas que debemos buscar. La primera es que busquemos la pregunta en sí, con el signo de interrogación. Deja que eso sea una señal de alto para que te detengas y la observes. La segunda cosa que haces es retroceder y mirar antes para averiguar por qué está haciendo esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de esta pregunta? ¿Qué está tratando de decirnos? Y luego, después del signo de interrogación, vamos más allá de la pregunta y encontramos la respuesta o la razón o la explicación. Así que las preguntas son un buen lugar para detenerse. Quiero decir, tenemos la señal de alto de un signo de interrogación, lo que hace que sea fácil encontrar y usar esta herramienta. El número 11 es el contraste. Luz, oscuridad, justicia, maldad y así sucesivamente. Cuando encontramos contrastes en las Escrituras, nos ayuda a separar esto está aquí y aquello está allá. Y entonces podemos entender que no son lo mismo, sino que son muy diferentes. Hay contrastes en el libro de Filemón, por ejemplo, cuando él habla de que ya no es un esclavo, es mejor que un esclavo y un querido hermano y un compañero. Este es un gran contraste. En aquellos días no consideraban a un esclavo como un hombre. Pero Pablo está haciendo un contraste tremendo. Él le está ayudando a ver que hay una gran diferencia entre estos 2 puntos acerca de este joven Onésimo. La siguiente es la número 12, comparación. Usamos la palabra como igual que. Estas nos ayudan a ver un ejemplo. Las comparaciones se usan para ayudarnos a entender mejor la profundidad de la verdad de algo. Por ejemplo, en Jeremías, él habla de Dios viniendo como un león. ¿Qué es un león? Un león es un gato muy grande y es muy peligroso. Y nuestros amigos en África ciertamente pueden describir a un león y el miedo que sienten cuando piensan que tal vez un león está cerca. Un león tiene dientes afilados y grandes garras y ruge con un rugido fuerte. Así que Jeremías está hablando de Dios viniendo como un león. Dios ha esperado y esperado y esperado por la gente.
y su pecado y su alejamiento de él, y él les ha llamado y ellos no han respondido a él. Y Jeremías dijo, miren, va a llegar un día después. Se les ha dicho una y otra vez que Dios los va a castigar si no se detienen. Dios va a venir como un león sin misericordia. Su rugido los asustará y hará que se queden paralizados. Él los desgarrará con sus dientes y con sus garras y los destruirá. Ese era el propósito de usar la comparación de un león para Jeremías. Vamos al Nuevo Testamento. Y Pedro dice que el diablo es como un león. Él habla sobre lo que sucede cuando un león ruge. Si alguien escucha el rugido de un león, y especialmente los animales que son sus presas, se asustan tanto que no pueden moverse. Y esto hace que sea fácil para el león acercarse rápidamente, atraparlos y tenerlos para la cena. Y él está diciendo que Satanás es como un león en ese sentido. Ahora, lo maravilloso, y no quiero ponerme a predicar aquí, pero lo maravilloso es que Él es como un león, pero no tiene poder sobre nosotros siempre y cuando actuemos en el nombre de Jesús. Ahora, otro punto son las ilustraciones. En 2 Timoteo 2, versículos 4 al 6, hay 3 ilustraciones que Pablo le da a Timoteo, quien es un nuevo pastor. Él dice en el versículo 4, nadie que sirve como soldado se enreda en los asuntos civiles, sino que procura agradar a su oficial al mando. Está usando información sobre un soldado. Lo está usando como una ilustración para mostrar cómo puede ser un buen pastor, siguiendo al oficial al mando. Versículo 5. De igual manera, cualquiera que compite como atleta, lo hace compitiendo según las reglas. Así que no le está diciendo que deje de ser pastor y empiece a ser atleta. No, más bien está diciendo, sé como un atleta, cumple las reglas, conócelas y síguelas cuidadosamente para que puedas ganar la carrera. Y luego el versículo 6 nos da la quinta ilustración. El agricultor trabajador debe ser el primero en recibir su parte de los cultivos. Y le está diciendo a Timoteo, está bien si recibes una ofrenda y la gente te da dinero por servirles. No pasa nada. No lo rechaces y luego mueras de hambre. Así que está dando ilustraciones para ayudar a Timoteo a saber cómo ser un buen pastor. No es que le esté diciendo que abandone el ministerio, sino cómo hacerlo bien en el ministerio. Número 14. Razones. Y resultados o consecuencias. Mi esposo habló sobre la oración de Ezequías y cómo muchas personas han dicho, oh, ora como Ezequías y Dios te sanará o lo que sea. Pero luego leemos más adelante y vemos que las consecuencias son horribles. Y debemos tener cuidado de leer toda la sección de la Escritura para no enfocarnos solo en una parte. Y establecer nuestras propias doctrinas simplemente porque no hemos leído lo que está alrededor. Hay más en esa historia que solo una sanidad y algo que Dios hizo por ese hombre en respuesta a su oración. Y como dice Isaías o en Crónicas, que Dios lo estaba probando y observando para ver qué haría. Y lo descubrió. En efecto, estaba lleno de orgullo. Así que busquemos las razones en la Escritura y también las consecuencias o los resultados. También podríamos mencionar aquí sobre las promesas. Todas las promesas tienen condiciones. ¿Alguna vez te diste cuenta de eso? Dios no solo dice, te daré dinero, supliré todas tus necesidades. Él comienza diciendo que si me sigues, ese es el contexto. Si me sigues, si haces mi voluntad, supliré todas tus necesidades. Te sanaré si me estás siguiendo. El propósito es que Dios solo hace el bien y cumple sus promesas a quienes están siendo obedientes a lo que Él les ha llamado a hacer. Entonces Él cumple sus promesas. Es muy importante entender esto en nuestras enseñanzas. No hagamos promesas a nuestra gente que Dios no va a cumplir. Número 15. Progresión del pensamiento en el texto. Esas son palabras importantes. Pensemos en eso. La progresión del texto en nuestras mentes o en la mente de los escritores mientras escribían. En Filemón, Pablo está escribiendo lo que llamamos un documento legal. Él comienza diciendo, hola, somos amigos, estamos trabajando juntos. En el versículo 6 encontramos la palabra clave de colaboración.
En el versículo 17 dice, somos colaboradores. Él está diciendo, hola, somos amigos, somos colaboradores, estamos trabajando juntos. Y luego, en los versículos 8 al 16, está hablando de un problema que necesita ser resuelto. Así que está diciendo, somos amigos, tenemos un problema, pero seguimos siendo amigos. Esto es muy interesante. Creo que hablaremos de esto más adelante, pero permítanme simplemente mencionar que esto es lo que se utiliza en las negociaciones para lograr la paz. Primero que nada, hablamos de las cosas buenas en nuestra relación. Luego hablamos sobre cuál puede ser el problema, lo discutimos y pensamos en soluciones. Y después volvemos a hablar de cómo esto beneficiará a nuestra amistad y la mejorará. Hay otros lugares en las Escrituras. A lo largo de la historia, en los libros históricos, la progresión del texto es muy importante. Pasamos de un acontecimiento al siguiente, de un evento al siguiente. Ahora bien, por supuesto, 1 Samuel y 2 Samuel se superponen con Crónicas y Reyes continúa. Así que hay cierta superposición. Pero los libros de Samuel, los libros de Reyes y los libros de Crónicas, todos están en orden cronológico. Hay un orden que estamos siguiendo. El libro de Jeremías no tiene un orden. Jeremías habla sobre el segundo rey, luego regresa y habla sobre el primer rey, después da profecías. Su libro es un libro de profecía, no un libro de historia. Y si reconoces eso, te darás cuenta de que cuando lees Jeremías de principio a fin, está mezclado. Habla de este rey, luego de aquel rey, luego de este otro rey. Y necesitas aprender quiénes son los reyes yendo a Reyes y Crónicas para averiguar quiénes son. Así sabrás de quién está hablando. Hay toda una lista de ellos. Es muy importante entender quiénes son y por qué les habla a cada uno de ellos. Y si entiendes la historia de fondo, entonces puedes comprender lo que Jeremías está diciendo. En el libro de Proverbios no hay absolutamente ningún orden cronológico. Habla sobre el adulterio, luego habla sobre vivir para Dios y también habla sobre la sabiduría. Luego vuelve a hablar sobre el adulterio. Después vuelve a hablar sobre la sabiduría otra vez. Así que no hay un orden cronológico ni una progresión del texto en esos libros. Pero la mayoría de las veces siguen un orden y si sigues ese orden entenderás la intención de lo que están diciendo. Número 16, consejo. Ahora, hay 3 tipos de consejo que tenemos y que estamos analizando aquí. En primer lugar, está el consejo amistoso. Estoy buscando algo y voy con mi amigo y le digo, ¿sabes? Quiero comprar tal cosa y no la encuentro en ningún lado. Y él me dice, oh, solo ve a esa tienda que está allá abajo. Ese es un consejo amistoso. Luego, en la Escritura, la palabra que se usa para un consejo fuerte es amonestación. Y amonestación significa decirle a alguien de manera firme, escucha, estás haciendo lo incorrecto, necesitas cambiar tu manera de actuar. Y el tercer grado de consejo que estamos dando aquí es un consejo muy, muy fuerte y es la advertencia. Si no dejas de actuar así, como dijo Jeremías sobre el león, si no dejas de hacer lo que estás haciendo, Dios vendrá como un león. ¿Ves? Eso es una advertencia. Eso es una advertencia. El número 17 es el contexto. Vayamos a Hechos capítulo 17 y veamos el contexto del libro de Filemón. En los primeros 5 versículos, aquí se describe a Pablo y cómo generalmente actúa como misionero. Leamos esto y entonces entenderás lo que estoy diciendo. Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 5. Cuando Pablo y sus compañeros pasaron por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y durante 3 sábados consecutivos, él razonaba con ellos a partir de las Escrituras, explicando y demostrando que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Este Jesús que les anuncio es el Mesías, predicaba él. Algunos de los judíos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, al igual que un buen número de griegos temerosos de Dios y no pocas mujeres prominentes. Ahora, el escritor está diciendo, cuando Lucas escribe este libro, nos está contando que esto es lo que suele suceder cuando Pablo entra en una ciudad. Lo primero que hace es ir ¿a dónde? A una sinagoga. Ahora bien, ¿qué es una sinagoga? No es una iglesia judía.
Es un lugar donde los judíos se reúnen para adorar a Dios, según lo que llamamos el Antiguo Testamento. Es un lugar donde discutían acerca de las promesas de Dios, de que hay un Mesías que ha de venir. Pero Pablo aprovechaba la oportunidad de ir a las sinagogas judías y hablarle a la gente y contarles acerca de este hombre que ha venido. Esto sucedió, y recorre todo el Antiguo Testamento. Desenrolla los rollos y los observa y dice, este hombre cumple con todos los requisitos para ser el Mesías. De hecho, dice que habla sobre cómo sufrieron, cómo él explicaba y demostraba que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Él hablaba de lo que Jesús realmente experimentó y de cómo eso estaba en el Antiguo Testamento para que lo entendiéramos. Así que él predicaba y enseñaba esto. Y luego continúa diciendo en el versículo 5, pero otros judíos tenían envidia. Así que reunieron a algunos individuos de mala reputación en el mercado, formaron una turba y comenzaron un disturbio en la ciudad. Fueron corriendo a la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas para sacarlos ante la multitud. Ahora bien, ¿qué significa esto? Lo que Pablo está experimentando aquí es algo común. También está la frase, como era su costumbre, en el versículo 2, donde quiera que iba Pablo, entraba en la sinagoga y predicaba y enseñaba acerca de que Jesús era el Mesías. Luego experimentaba problemas por parte de algunas personas y no de otras. Había quienes creían en lo que él decía acerca de Jesús. Y de hecho podríamos decir en términos modernos que este era el método de Pablo para el crecimiento de la iglesia. No lo recomiendo, pero así es como Pablo fundaba iglesias. Entraba en la sinagoga y a quienes estaban de acuerdo con él y creían en lo que enseñaba, los llevaba a la casa de alguien o a otro edificio, a algún lugar donde estuvieran separados de la sinagoga. Y allí hablaban juntos acerca de Jesús. Él enseñaba durante meses seguidos. Pero también sucedía que había oposición y había personas que se oponían a él e intentaban encontrarlo donde quiera que estuviera hospedado. Ahora pongamos esto en el contexto de Filemón. Traigamos la historia de Filemón a este contexto. Él ha llegado a la ciudad y está predicando y enseñando y aparentemente Filemón está sentado entre la audiencia. No sabemos si era judío o si era gentil. Era romano y vivía aparentemente en la ciudad de Colosas. Y cuando estuvo allí y Pablo fue a ese lugar, escuchó el mensaje y Pablo lo eligió para que fuera quien sería el pastor. Aparentemente era un hombre prominente en la comunidad. Tenía una casa grande. Verás, hay muchas cosas que nos ayudan a entender lo que Pablo está tratando de hacer cuando va de un lugar a otro. Y también esto nos prepara para que podamos entender mejor el contexto del libro de Filemón, para que sepamos quiénes son estas personas. Y Pablo dice en Filemón, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro querido hermano y colaborador, también a Apia, nuestra hermana, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que se reúne en tu casa, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Lo que está haciendo aquí es hablarle a sus amigos. De hecho, si sigues leyendo, verás donde le habla a Filemón sobre cómo ha sido generoso con los creyentes. Ha ayudado a personas que estaban en problemas financieros y espirituales. Ha sido un buen líder y ha colaborado con Pablo. Ha sido un buen compañero de Pablo y se alegra de tener esa relación. Y si entendemos a partir de Hechos capítulo 17, es decir, lo que él estaba haciendo y por qué estaba en esta ciudad y cómo llegó allí y cómo se hicieron amigos, no le añade esto a la historia y nos ayuda a entender quién es este Filemón. Aparentemente él es el pastor. Eso no se dice en Filemón. Pero en realidad se le llama un colaborador. Y al final de la carta a Filemón dice claramente, Marcos y Aristarco, Demas y Lucas, todos ellos mis valiosos colaboradores. Eso está en el versículo 24. Está hablando de colaboradores, personas que son maestros y predican el evangelio y ayudan a Pablo. Y se está refiriendo a este hombre, Filemón,
como también un colaborador. Así que probablemente él es un pastor. Y dice, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Nuevamente, al parecer, era un hombre que tenía las bendiciones de Dios en su vida. Pudo abrir su casa a Pablo y a Marcos, y a Aristarco, Demas y Lucas, estas personas que él conocía, ¿ves? Son amigos. Hay razones por las que se refiere a estas personas, porque Filemón las conocería, ya que él vino a su ciudad, Filemón los invitó a su casa y se quedaron con él. Así que son amigos, están trabajando juntos. Ahora, hay un detalle aquí que necesita ser gestionado. Tienen que trabajar en esto, y hay un problema con este joven que había servido a Pablo mientras se hospedaba en la casa de Filemón. Y descubrimos que su nombre es Onésimo. El contexto de dónde es Filemón o dónde está se encuentra en Colosenses capítulo 4, versículo 9. Pero hablaremos más sobre eso cuando hagamos la segunda parte de esto, la segunda parte de cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. El contexto de Pablo estando en prisión también es importante que lo analicemos. Por ejemplo, hay personas que dicen que está en Roma. Bueno, sí, ahí es donde estaba cuando escribió algunos de sus libros, pero también está Cesarea. Vivió allí durante varios años, volvió a Roma una segunda vez. No sabemos dónde estaba Pablo. Así que debemos tener mucho cuidado cuando analizamos el contexto, ya que no siempre sabemos todo lo que hay que saber sobre cuál es el entorno. El contexto también puede llamarse el entorno. Muy bien, hemos visto 17 herramientas. Repasemos la segunda mitad. Palabras clave y conceptos, preguntas, contraste, comparación. ¿Notaste cómo esas son diferentes? El contraste es oposición y la comparación es como ilustraciones. Las comparaciones y las ilustraciones también pueden estar un poco mezcladas. No es realmente importante, pero hemos usado estas dos para que entendamos que hay comparaciones, pero también incluso ilustraciones. Jesús usó muchas ilustraciones de los árboles, las aves, la tierra. Esas eran ilustraciones y luego las comparaba con el reino de Dios. El número 14 es razones y resultados o consecuencias. El número 15 era la progresión de pensamiento del texto. Mira cuidadosamente cuando leas este libro de Filemón y piensa en cómo Pablo va avanzando muy cuidadosamente a través de esta historia. Y él está defendiendo a este joven como si fuera un abogado de pie en la sala del juez, explicándole al juez lo que está sucediendo y lo que debe pasar. Y es fácil de seguir y eso lo hace muy interesante para nosotros. Este número 16 es consejo, amonestación y advertencia. Y el número 17, el contexto. Panorama general. Otro contraste que no mencionamos aquí, pero del que hablaremos en la próxima sesión, y es el mapa. Del lugar al que viajó Pablo y del hecho de que Colosas está aquí en Asia, mientras que Pablo estaba aquí, ya sea en Italia, en Roma o en Israel, en la ciudad de Cesarea. Así que estos son contextos para que podamos entender dónde estaba, qué estaba pasando. Me encuentro con tantas personas cuando enseñamos que ni siquiera saben dónde está Jerusalén. Ni siquiera entienden que Pablo salió de Israel y fue a diferentes lugares en el camino. Y que Roma estaba completamente al otro lado del mundo, es decir, del mundo conocido en ese momento. Espero que esto te haya sido útil. Espero que esto te anime cuando leas la Biblia. Que a medida que vayas leyendo, vayas captando estas diferentes cosas. Que tengas cosas en las que fijarte y razones para dedicar tiempo a volver y leerlo de nuevo o regresar varios libros o capítulos para encontrar algo que coincida con lo que acabas de leer. Espero que esto te ayude para que cuando enseñes la verdad, que enseñes lo que dice la Biblia y no lo que tú crees que dice, ni la opinión de otro hombre o líder. Verás, tenemos una gran obligación. Nos llamamos cristianos. Eso es importante. Pero, ¿en qué cree el cristiano? En el templo budista van a hablar de Buda, ¿verdad? En una mezquita
Van a hablar de la religión musulmana, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo que esperaríamos. Pero cuando entramos a una iglesia cristiana, ¿realmente estamos abriendo las escrituras y hablando de Dios según lo que Él nos dice en su palabra? No pasemos esto por alto. Tomémonos el tiempo para observar, mirar con atención, para ver lo que dice la Biblia y luego caminar fielmente según lo que Dios enseña en la palabra. Si hacemos esto, descubriremos que el Espíritu Santo correrá a nuestro lado. Cuando decimos cosas que supuestamente provienen de las Escrituras, pero en realidad no son lo que Dios está diciendo, entonces no seremos efectivos para lograr que las personas realmente entiendan y tengan el poder de Dios obrando en sus vidas. Cuando predicamos la palabra, Dios está con nosotros. Y su poder nos da la fuerza que necesitamos para ver las vidas de estas personas transformadas para su gloria y para su reino. Lee tu Biblia. Estudia tu Biblia, utiliza estas herramientas y que Dios te bendiga.